La hermana Katy, la hermana Fernanda, la hermana Erika, el hermano Félix. No se van a ir rápido, que quiero preguntarles algo. Por favor. Vamos a leer esta escritura. Yo leo el 16, ustedes el 17 y así hasta terminar. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él le dijo: porque me llamas bueno. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quiénes pues podrán ser salvos? ¿Quién pues podrá? Mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo: de cierto os digo que en la resurrección, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis en 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredarán la vida eterna. Pero muchos primeros serán ¿qué? Postreros, y postreros primeros. Tengan la bondad de sentarse. Bien, voy a recordarles rápidamente lo que estábamos hablando el domingo pasado. Hablábamos de lo que pasaba inicialmente en este relato. Cómo un hombre viene y le dice al Señor: Señor, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? El Señor le dice que guarde unos mandamientos. Él dice: estos mandamientos los he guardado desde mi juventud. O sea, yo los he guardado, el Señor. Pero entonces el Señor le dice: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Yo les decía que en ese relato inicialmente hay dos cosas que les iba a resaltar. La primera era que amar a los pobres no es suficiente para heredar la vida eterna. El Señor le dice: vende lo que tienes y dalo a los pobres. Si fuera suficiente, el Señor se hubiera quedado allí. Ha dicho: vende lo que tienes y dalo a los pobres. Conviértete en un filántropo. Conviértete en una persona que ama a los pobres y heredarás la vida eterna. Pero el Señor le dijo, le sumó algo más. ¿Qué le dijo? Sígueme. Entonces eso enseña que el amor a los pobres no es suficiente para heredar la vida eterna. Es lo primero. Lo segundo, de lo que hablaremos después, es la recompensa del servicio. También hay allí. Y les decía que el otro domingo hablamos de esa primera parte. No es suficiente para heredar la vida eterna el amar a los pobres. Yo les decía cómo en el mundo hay personas dedicadas a darle comida a los pobres. Trabajan todos los días para que miles y miles de personas coman en el mundo, y a mí me parece bien. A mí me parece bien. Hay personas dedicadas a construirle techo a los más pobres, dedicadas a potabilizarles el agua, a que tengan agua potable personas que no tienen acceso a agua potable en el mundo, y a mí me parece muy bien.
Pero el Señor dijo que eso no es suficiente para heredar la vida eterna. La filantropía no es suficiente. El amor a los pobres no es suficiente. El Señor le dijo, sígueme. Mucha gente hace esas cosas y no sigue al Señor. No es un seguidor de Jesús. No es un discípulo de Jesús. Es una persona que ama a los pobres. Pero no son discípulos de Jesús. Y el Señor le dijo a este hombre rico, para heredar la vida eterna, ama a los pobres, pero además sígueme. Y yo les decía que hay varias cosas que significa seguir a Jesús. Les decía que una de ellas significa negarse a sí mismo. Y leíamos una escritura donde alguien le dijo al Señor que lo iba a seguir. Dijo, Señor, te voy a seguir donde tú vayas. Y el Señor le dice, ok, las aves tienen nido y los animales del campo tienen cuevas, pero yo no tengo donde recostar mi cabeza. ¿Aún así me quiere seguir? Y le decía que para negarse a sí mismo hay cosas que nos impiden. Si seguir a Jesús significa negarme a mí mismo, hay cosas que impiden eso. Una, yo le decía que era el amor a la comodidad. Muy difícil, la gente se quiere incomodar. La gente, y me incluyo ahí, seres humanos, una vez conseguimos un estatus, un estado, es muy difícil salirnos de ahí. Es más, para ustedes es hasta difícil ponerse zapatos nuevos. Porque los zapatos viejos ya el pie de uno está, ¿cierto? Ponerse el zapato no es complicado porque talla y todo eso. El zapato viejo uno lo ama. Porque el zapato viejo ya tiene la forma del pie de uno, no le talla todo. Uno ama el zapato viejo. ¿Cierto? Pero la experiencia nos ha enseñado que querramos o no, tenemos que dejar algunos zapatos viejos porque ya no se puede. No es fácil salir de la comodidad. Y eso a veces se ha convertido en un impedimento para que yo pueda ser un fiel discípulo de Jesús. Porque seguir a Jesús significa negarme a mí mismo. Y a veces tengo yo que decirle a la comunidad no por causa del reino de los cielos. Quiero descansar pero no puedo. Quiero esto pero no se puede porque no es conveniente. Otra cosa que impide que yo me niegue a mí mismo, por consiguiente que siga al Señor y que me niegue a mí mismo, como decía, es el querer hacer mi voluntad, ¿cierto? Seguir a Jesús, negarme a mí mismo significa doblegar mi voluntad a la del Señor. Y la gente no quiere hacer eso. La gente quiere hacer siempre lo que le da la gana, ¿o no? ¿No es verdad? Amén. Y hay gente tan rebelde que dice, ni mis padres pudieron conmigo, ¿va a poder usted? Una joven se casó. Y como todo matrimonio tuvieron sus dificultades al principio. Por eso siempre he dicho, no hable de divorcio en los primeros años de su matrimonio. No hable de divorcio. Va a haber problemas. Son dos personas que se criaron de forma distinta, en lugares distintos. Vienen de familias diferentes. Así que es lógico que la adaptación va a costar. ¿Cierto? Pero en ese primer año había mucho problema. Yo ya no la pastoreaba porque se me la llevaron. Ese villano vino y se me llevó esa oveja para otra iglesia. Pero las muchachas no van a casar con gente fuera de aquí. Nunca se encuentran. Se me la llevó. Pero ella tomó vino con su esposo donde mí. Y bueno, yo no soy tu pastor, no estoy autorizado para aconsejarte. Pero por cuanto tú fuiste un miembro de esta iglesia, me siento en libertad. ¿Qué pasa? Me contaron. Yo entendí lo que estaba pasando. Y le dije, mira, tú eres la esposa y debes sujetarte a tu esposo. ¿Yo? ¡Jamás! Le dije, no debiste de haberte casado. No debiste de haberte casado. ¿Cómo así, pastor? Claro, porque tú como mujer debes sujetarte a tu esposo. Ay, pero es que eso es difícil. Exacto, lo debiste de haber pensado antes de casarte. Y no haberte casado. Así de sencillo.
Ay, pastor, ¿y entonces qué hago? Obedece la palabra de Dios. Él es un buen hombre. Sujétate a él. Él no te está pidiendo nada malo. Sujétate a él y verá que las cosas funcionan. Y usted ámela a ella. Hermano, ella me dijo, pastor, cuando usted me dijo eso, fue como que luz me alumbró mi entendimiento. Y dije, exacto, mi rebeldía, el no querer doblegar mi voluntad, es la que ha producido este drama en la familia. Desde hoy rindo mi voluntad a mi matrimonio. Debo ser una mujer sumisa, sujeta a mi esposo. Y cambió todo. Así mismo con el Señor. Hay gente que rehúsa entregarle su yo al Señor, cuando lo que el Señor va a hacer es beneficiarme. ¿A quién ha perjudicado el haberse entregado al Señor? Creo que a nadie. Creo que no hay un solo ser humano en la tierra que pueda decir con verdad que entregó su vida al Señor, que le dio su voluntad al Señor y le ha ido mal. A nadie que se sujeta a Jesús le va mal. Le voy a decir por qué. Jesús es el único rey que cuando uno se lo sujeta, en lugar de subyugarlo, lo libera. Es el único rey que hace eso. Todos los reyes de la tierra se aprovechan de sus súbditos, no Jesucristo. Lo subyugan, Jesús no. El que se sujetar mi voluntad a Jesús significa libertad. Y diga amén a eso. Libertad. ¿O no es lo que le pasó a usted y a mí? Cuando nos sujetamos al Señor fuimos libres del pecado. Gloria al nombre de Jesús. Y cómo danzamos esta mañana aquí en la presencia del Señor. Cómo nos gozábamos esta mañana aquí. Porque hemos sido libertados del poder del pecado y de la muerte. Así que el no querer doblegar mi voluntad me impide negarme a mí mismo. Por consiguiente, seguir al Señor. Pero seguir al Señor también significa dejar. Les voy a explicar. Cuando el Señor estaba hablando con aquel hombre que le dijo que le iba a seguir para donde fuera, allá habían otras personas. 2 personas más que hablaron de seguir al Señor. Les voy a hablar de una más de ellas. Abra su Biblia en Mateo capítulo 8, verso 21. Mateo 8, 21. Le voy a leer el versículo 21 y el versículo 22. Dice, otros de sus discípulos, en ese mismo momento, cuando él le dijo al hombre, las aves tienen nido, las zorras tienen cuevas, mas yo no tengo donde recostar mi cabeza. En ese mismo momento seguido le dijo a otro de sus discípulos, le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme. Deja, diga conmigo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Seguir a Jesús significa dejar. Dejar. Mire, de la Biblia ya lo llama discípulo. O sea, ya era una persona que estaba siguiendo a Jesús. No es como el otro que dice, Señor, te seguiré. No, este ya estaba siguiendo a Jesús. La Biblia lo llama discípulo. Pero esta persona era alguien que estaba de acuerdo. Un discípulo es alguien que está de acuerdo en seguir, ¿no? Estaba de acuerdo en seguir al Señor. Y de hecho, como dije, ya lo estaba siguiendo. Pero este hombre tenía algo que no lo dejaba entregarse totalmente a seguir al Señor. Tiene a su padre y cree que es su deber enterrarlo. Antes de irse detrás de Jesús, cree que es su deber enterrar a su padre. Hagámonos varias preguntas. ¿Estaba el padre de este hombre muerto? ¿Lo estaban velando? ¿Cuánto tiempo después que una persona muere se entierra? En nuestros países al día siguiente. ¿Se murió alguien, lo vela? Así mismo era en ese tiempo.
Se murió, al otro día lo enterraron. Yo sé que hay culturas que tienen a la persona días ahí y todo. A mí me tocó un muerto aquí que lo tuvieron 8 días y todos los días tenía yo que ir a hacer culto allá. Qué cosa tan difícil. Pero en esa cultura y en nuestros países, realmente a la gente la entierran al otro día. Se murió y la velan y la entierran. Con algunas excepciones, ¿no? Que están esperando hijos que lleguen y no sé qué. Lo entierran rápidamente. Tan rápido como al otro día. Así que, si este hombre estaba hablando de que su papá se acaba de morir, eso no era una gran dificultad para entregarse totalmente a seguir a Jesús. Porque era tan pronto, se resolvía tan pronto como en un día. ¿Cierto? Tan pronto como en un día se podía resolver. Luego entonces, creemos que la dificultad no era que el padre estaba muerto. No. Posiblemente enfermo o muy anciano. La respuesta del Señor a este hombre fue muy contundente. Sígueme. Sígueme. Una orden. Sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Así contundente. Una vez se le pone tanto bálsamo a las cosas del Señor cuando son directas. ¿Cierto? El Señor no dio vuelta. Le dijo, sígueme. Una orden. Tú sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Algunos mirarían a Jesús. Pero eso nos dice muchas cosas del discipulado. Este hombre en particular estaba recibiendo un llamado del Señor. No solo él ya era un discípulo, pero ahora estaba recibiendo un llamado específico. Y lo entendemos cuando Lucas narra el mismo evento. Lucas capítulo 9, verso 59. Vamos a leerlo. O sea, estaba recibiendo un llamado del Señor. Lucas 9, 59. Voy a leerlo para usted. Y dijo a otro, es el mismo caso, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. El versículo 10. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Un llamado a predicar. ¿Cierto? No solo era, él ya era un discípulo, pero el Señor le dice, sígueme. Señor, déjame que yo vaya y entierre a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo te mandé a predicar, ve y predica. ¿Se acuerdan de Eliseo? Eliseo está con una yunta de bueyes arando la tierra de su padre. Y llega el profeta Elías y lo toca con el manto de oración. Y Eliseo siente ese toque. Cuando Eliseo siente ese toque especial, le dice, déjame que vaya y me despida a mi padre. Le dice Elías, ¿yo qué te he hecho? O sea, no fui yo. El que te está llamando es Dios. ¿Yo qué te he hecho? No fui yo. Lo que tú has sentido, ese llamado, ese impulso, es divino, es del cielo, es de arriba. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. El padre de este hombre era lo que lo impedía que él se soltara a ir a predicar lejos de su casa. No, y si vivo acá en Judea y estoy en Galilea y se muere mi papá. Y si yo vivo en Galilea, ¿dónde vivía? No recuerdo, pero y se muere. Él no se desprendía mucho de su casa, no, porque él consideraba que era su deber enterrar a su padre. Y era su deber. Era su deber. Era su deber enterrar a su padre. ¿Cierto? Pero la respuesta del Señor nos dice mucho. Primero, en este mundo, en el plano natural, todos estamos vivos los que estamos aquí.
En el plano espiritual hay muertos y vivos. Sí, Señor, así es. En el plano natural, todos los que estamos aquí respirando estamos vivos. ¿Cierto? Pero en el plano espiritual hay muertos y hay vivos. Lo segundo que dice, lo primero que dice la respuesta del Señor es eso. Que en el plano espiritual, en el plano natural, todos los que estamos respirando estamos vivos. Pero en el plano espiritual, entre los que respiramos hay unos muertos y otros vivos. ¿Cierto? Eso no lo podemos evitar. Todo aquel que no tiene al Señor en su corazón está muerto. La Biblia dice muerto. Lo segundo que dice la respuesta del Señor es que aunque era un deber enterrar a su padre, el seguir al Señor y servirle nos exige, escuche esta palabra, exige estar dispuestos a poner este deber de obedecer al Señor por encima de cualquier otro deber. ¿Cierto? ¿Era un deber enterrar al padre? Claro que sí. Pero el Señor dice, mira, el deber que tienes como mi discípulo de obedecerme y de seguirme debe estar por arriba de cualquier otro deber. Seguir al Señor significa dejar. Es un deber esto, lo otro. Pero el Señor dice, debes poner como prioridad tu deber. Señor, así es. Tu deber, el deber de obedecerme, de seguirme. Gloria al Señor. De servirme. ¿Era un deber enterrar a su papá? Sí, pero debes poner por arriba de ese deber el deber de obedecer lo que yo te estoy diciendo. Sígueme y ve y predica. A tu padre alguien lo va a enterrar. Si no alcanzas a llegar, algún familiar lo va a enterrar. Algún muerto, algún familiar lo va a enterrar. Cuando él muera, si tú no estás aquí, alguien lo va a enterrar. Pero que eso no sea lo que te detiene para obedecerme. Tú sígueme. Seguir a Jesús significa dejar. Hay gente que se ha ido al otro lado del mundo y se le ha muerto un hijo y no lo ha podido enterrar. Se le ha muerto un familiar y no lo ha podido enterrar porque ha estado obedeciendo el llamamiento, obedeciendo al Señor. Hay que desprenderse de cualquier deber para poder seguir a Jesús. Seguir a Jesús significa dejar. Hay gente que está atada a deberes y por eso no sigue al Señor. ¿Y si se muere mi padre? ¿Y quién lo va a enterrar? Alguien lo va a enterrar, tú no te preocupes, tú solamente sígueme. Aleluya. ¿Crees que Dios es tan desconsiderado para que eso ocurra? No, Dios es justo. Amén. ¿O no? Sí, Señor, y Dios sabe que es natural que yo quiera enterrar a mis padres. Eso es natural. Pero cuando yo pongo el deber de seguir a Jesús y obedecer a Jesús por arriba de cualquier otro deber, me puedo encontrar con la sorpresa que Jesús aún me dejó enterrar a mi padre. Amén. Porque estoy dispuesto a desprenderme de cualquier deber por el deber de ser un discípulo verdadero. Entonces el Señor, que es justo. O sea, los que seguimos al Señor debemos creer que Jesucristo es justo. Es justo, diga amén. Es justo, justo. El Señor no es injusto. Si usted o yo nos desprendemos de cualquier deber por obedecer a Jesucristo, ¿el Señor acaso es injusto? No. Puede ser que pase que no puedas enterrarlo, pero el Señor es tan bueno que como tú has dejado todo y lo has puesto a Él por arriba, el deber de seguirlo por cualquier cosa, el Señor a veces te permite todo lo demás. Señor, así es. Pero debes estar dispuesto a eso. Algo así le pasó a Abraham. Yo se lo voy a leer. Abraham capítulo 12, Génesis, ya me inventé el libro de Abraham. Génesis capítulo 12, libro de Abraham, Jesús. Ese sería un libro apócrifo. No, apócrifo no, pseudoepígrafo. Pseudoepígrafo significa que uno
se lo atribuye a un personaje importante de la Biblia para reclamar autoridad. Eso significa pseudopueblo, los del instituto saben. Algo así le pasó a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1. Vamos a leerlo conmigo. Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué cosa? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que... Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Amén. Bueno, lamento no poderles poner allí el mapa. ¿Sabe cuando Abraham oyó esto por primera vez dónde estaba? En Ur. Ur es una población que queda cerca al Golfo Pérsico. El río Tigris y el río Éufrates desembocan al Golfo Pérsico. Allí cerca al Golfo Pérsico, a lo que es Kuwait, allí estaba Ur, ¿cierto? Y él escuchó eso, pero Jehová había dicho, Reina Valera da la impresión que Dios lo había dicho antes, pero Jehová había dicho, ¿cierto? Y Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham tomó a su sobrino y a su papá y se fue. Y se fue para el norte. Y llegó a un lugar que se llama Harán. Un lugar que queda más al norte, a orillas del río Éufrates. Y ahí se quedó. ¿Cierto? Con su papá. Era como que su papá lo demoraba. ¿Cierto? Lo demoraba. Cuando murió su papá, entonces Abraham se fue. ¿Cuánto tiempo duró vivo su papá? 5, 10 años, ¿cuántos años? No sabemos. No recuerdo si leí alguna vez cuántos años. Pero Abraham se quedó en Harán. Salió de acá, Ur, una ciudad consagrada a la luna. Y como el papá era un vendedor de ídolos, de pronto no. Acá en Harán vamos a estar seguros porque la diosa luna nos va a proteger. Y Abraham se quedó ahí. Dios le había dicho que se fuera. Se quedó ahí. Porque iba con el papá. ¿Cierto? El papá lo demoró. Lo demoró. Y Hechos capítulo 7 dice que Abraham se fue cuando se murió el papá. Léalo y verá. Capítulo 7, verso 1. El 2, versículo 2. Hechos capítulo 7, verso 2. Y él, o sea, Esteban, él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, en Ur, antes que morase en Harán. Le dijo primero en Ur, antes que se fuera para Harán. Le dijo estando acá, antes que se fuera para acá. Sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Versículo 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos de Ur y habitó en Harán. Y de allí muerto ¿quién? Su padre. O sea, esperó hasta que se muriera el papá. ¿Cierto? La Biblia no aparece que Dios le recrimine eso a Abraham. No aparece eso. Pero está acá y Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Sobrino, tu papá se murió, vente conmigo. Lot. Papi, tú estás anciano, ven conmigo. Quedémonos aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta que papá muera. Retrasó. Taré lo retrasó. Yo tengo que estar dispuesto a tomar el deber de obedecer al Señor por arriba de cualquier otro deber. Porque seguir a Jesús significa, diga conmigo, dejar. Dejar. Para seguir a Jesús hay que estar dispuesto a dejarlo, lo que sea necesario. Cuando Pablo se estaba hundiendo en un barco cruzando el Mediterráneo, camino a Roma, iban a Sotavento, o sea, pegado a la costa, ¿cierto? Y el viento era contrario. Cuando se movieron
a venir hacia el otro extremo donde está Siracusa, todo eso para poder llegar a Roma, el barco empezó a zozobrar. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué tiraron del barco? Todo el menaje. Todo lo que llevaban, ¿cierto? Al agua para alivianar el barco. Porque se iba hundiendo. Tiraron todo el menaje. Al agua, tiraban el menaje. Lo mismo hicieron con Jonás. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo tengo que estar dispuesto a dejar todo lo que sea necesario por ser un buen discípulo de Jesús. Gloria a Dios. Todo lo que sea necesario. ¿Y quién dice lo que es necesario? Bueno, la Biblia, ¿no? Este es mi manual. Cuando yo sé que esto no me ayuda, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy inapropiado para nosotros los que ya somos cristianos. Alguien quería ser un buen cristiano, pero tenía una dependencia a la nicotina. Fumaba y fumaba y fumaba. El cigarrillo es un vicio. Y él decía, es que si lo dejo me muero. Él no se iba a morir si lo dejaba. Y eso lo mantenía él limitado. Limitado con Dios. Limitado en la iglesia porque el pastor no le iba a dar vía libre porque sabía que él tenía ese vicio. Limitado. Este joven estaba limitado a soltarse al Señor porque su papá estaba vivo. Abraham quedó atado en Harán porque su papá estaba vivo. Pero este estaba pegado a un cigarrillo. Los cigarrillos no lo dejaban ser un fiel discípulo de Jesucristo. A otro es el licor. A otro es la promiscuidad, hombres o mujeres. A otros, cosas que lo mantienen atado. Yo tengo que estar dispuesto a dejar lo que deba dejar para ser un discípulo de Jesucristo. Yo quiero que leamos Isaías 55:7. Voy a leerlo para usted. El versículo 6 y el 7. Dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Qué dice? Deje el impío su camino. Y el hombre inicuo deje sus pensamientos. ¿Cierto? Deje el impío su camino. Deje sus pensamientos. Esa es una acción suya y mía. No, si Dios quiere me quita el vicio. No, la Biblia dice que usted lo deje. Amén. No, es que yo tengo el vicio, el cigarrillo, pastor, el vicio, tal cosa. Si Dios quiere, Dios me lo quita. No, dice deje. Es una acción suya.